Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Develando las Escrituras, como cada semana, para poder aprender más y más de la palabra de Dios. Aconsejamos, sí, por favor, que tengas tu Biblia y también que tomes lápiz, papel, así poder tomar nota de y poder repasar, analizar nuevamente todo lo que estamos explicando en cada programa. Sobre todo que puedan anotar las citas bíblicas para después releerlas, porque a veces damos más de una, ¿verdad? Así es. Y por motivos de tiempo vamos a veces un poquito rápido en ellas, pero tú que tienes tiempo las anotas, las vuelves a leer, las vuelves a mirar conjuntamente con el programa y te puede quedar más claro entonces lo que se está estudiando. Así es. Medios que tú tienes para comunicarte con nosotros. Busca allí Nuestras Voces en el Desierto, lo puedes encontrar en Facebook, en YouTube, bajo ese nombre. Y por favor suscríbete al canal de YouTube, suscríbete también en Facebook. Así de esa forma vas a poder ver toda nuestra programación y cada vez que sale un programa. También recuerda darle like, me gusta y comparte con otros. Otros medios, así como aparece allí en pantalla, es a través de nuestro WhatsApp o Telegram o número telefónico que es +1 801-499-1334, nuestro correo electrónico que es nvdesierto@gmail.com, y si no, para más información, búscanos en la página de internet de la radio. Yo sé que muchos nos están escuchando por la radio, allí en www.radiomeser.com. Toda la información. Toda la información habida y por haber. Así es. ¿Qué te parece si oramos entonces y empezamos? Y comenzamos con el programa. Amante Padre, agradecido estamos con usted por habernos permitido tener esta oportunidad de salir ahora en vivo en el programa y poder estudiar de su palabra. Señor, ayúdanos a poder seguir en sus pisadas y que podamos aprender y ser llenos de su Espíritu Santo. Amén. En su nombre, amén, amén, amén. Muy bien, me imagino como ya Daniel te dijo, tienes la Biblia contigo. Nos vamos al libro de Apocalipsis. Estamos estudiando este preciosísimo libro. Estamos ni más ni menos que en el capítulo 12. Vamos a hacer una pequeña introducción para que después entonces Daniel nos siga enseñando un poco más acerca de lo que dice la palabra de Dios. Habíamos visto allí en el capítulo 12, aproximadamente la mitad del capítulo 12, del no, un poquito más, el versículo 9 en adelante, dice que de última ya había sido lanzado fuera el gran dragón, que era el diablo Satanás, el acusador de los hermanos. Cuando Cristo muere en la cruz y resucita, se le terminó toda oportunidad para él para poder tener algún contacto con el cielo. Y habían buenas nuevas, ¿verdad? Las buenas nuevas era justamente porque había venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, la autoridad de Jesucristo, y había sido lanzado afuera ese gran dragón. Y que a su vez dice que aquellos que Satanás acusaba y acusa delante de nuestro Dios, le hemos vencido por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, o sea, el hecho de lo que nosotros, nuestro diario vivir, testifica acerca de lo que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Y llegaron estas personas en el pasado y aún hoy día y en el futuro, dice, a amar tanto a Dios que llegaron aún a menospreciar sus vidas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que llegaron a morir por la predicación del Evangelio, morir por Cristo. Pero, si bien se alegran, como dice el versículo 12, hay un problemita, porque en el mismo versículo 12 dice, ay de los que están morando en la tierra en este momento, porque el diablo, Satanás, ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El tiempo que le queda a Satanás es muy reducido, es solo hasta que Cristo venga nuevamente. ¿Para qué? Ya no para arrepentirse, sino para hacer todo el mayor daño posible y para llevarse a toda la mayor cantidad de personas posibles con él. Entonces, ¿por qué decimos que queda poco tiempo? Porque el regreso de Cristo es inminente. Todo está hablando de que el regreso de Cristo es inminente. Por eso es que del cielo dice, ay de los que moran en la tierra, porque ahora, sabiendo que le queda poco tiempo, ha redoblado sus esfuerzos, triplicado, cuadruplicado, como lo quieras ver, lo ha puesto a la enésima potencia sus esfuerzos para tratar de engañar a cuantas más personas pueda y dañar todo lo más que pueda dañar de este planeta. Pero, versículo 13, viene ahora. Dice que este dragón, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, o sea, la iglesia verdadera, que había dado a luz al hijo varón. Vimos eso el programa pasado. O sea,
a la que había dado a luz. Ya estamos en el tiempo pasado. Entonces, es la iglesia de Cristo, pero ahora ya ha adelantado, ya ha salido del tiempo de Cristo. Ya estamos más cerca de nuestros tiempos. Y ahora dice que en el versículo 14, a esta mujer Dios le provee una solución ante el ataque del enemigo. Dios le provee una solución y se le da las alas del águila, que habíamos visto que era ni más ni menos que Dios proveyendo esa salida que la iglesia necesita, dice, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a un lugar que Dios le había preparado de antemano y que iba a ser sustentada allí, que iba a ser sostenida, que iba a ser cuidada, como decimos bien al final, por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. E íbamos a ver justamente que hay otros pasajes en la Biblia que hablan de esta misma profecía. Así es. Y por eso te invitamos a buscar en la Biblia de esta profecía que habla de lo mismo, pero vamos a decir en otro libro. Correcto. Como tú dijiste recién. ¿Okay? Vamos al libro de Daniel, ¿sí? El libro de Daniel, capítulo 8, versículos 10 al 12. Daniel, capítulo 8, versículos 10 al 12. ¿Lo leo? Sí, por favor. Dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Y dice el versículo 13, entonces oí una voz... Era hasta el 12. Ah, perdón, porque en el versículo 14 es donde dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, así es. luego el santuario será purificado. Así es. Acá bien vemos claro, las está mismas mostrando, fechas. sí, no solo la misma fecha, sino que estamos viendo lo que vimos acá en Apocalipsis 12, porque te acuerdas que habíamos dicho en Apocalipsis 12 que con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas, y acá Así dice es. que Satanás se engrandeció hasta el ejército del cielo, hasta el príncipe. ¿Ah? Obviamente, Satanás a través de un poder terrenal está obrando aquí, Así es. ¿verdad? Y fue quitado, tirado por tierra un montón de cosas, como dice acá, fue pisoteada la verdad. ¿Cuánto tiempo? La misma cantidad de tiempo que dice Apocalipsis. La misma cantidad de tiempo, así es. Y hoy estamos viendo la misma descripción de lo que en el programa anterior, así que si te lo perdiste, por favor, vuelve a verlo. Lo que hablamos y comentado como la más grande persecución a la iglesia verdadera por parte de aquellos que, aferrados a dogmas y tradiciones humanas, antes que a la verdad de la palabra de Dios. Y todo esto, lo que sucede es que hicieron todos los que estaban en contra toda de la palabra, toda la persecución, lo que hicieron contra aquellos que decidieron mantenerse del lado de Dios. Pero ahora veamos lo que dice el verso 13 del mismo capítulo de Daniel, que tú lo ibas a leer. Sí, dice, y entonces seguí un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? O sea, ¿hasta cuándo vamos a tener todas estas persecuciones? ¿Hasta cuándo vamos a tener toda esta falsedad dentro de lo que están llamando cristianismo? Así es. Y la pregunta es súper importante. Exacto. ¿Por qué? Pues es necesario que tenga un límite de tiempo o la situación de los fieles de Dios se hace poco más que incontenible. Y recordemos que este es el tiempo donde el confesarse cristiano en un mundo completamente pagano, o más adelante el decirse cristiano pero no perteneciente a la iglesia madre, era lo mismo que sentenciarse a muerte. ¿Ok? De igual manera, el tener y leer una Biblia, y ni que hablar el compartirla, llevaba a qué? A las torturas y muertes, y que allí en ese tiempo se convierten en el pan nuestro de cada día, como realmente decimos, para estos verdaderos cristianos. Pero leamos. La situación era realmente muy dramática. Así es. Alba, ahora sí, el versículo 14 y él del le libro dijo, de Daniel. hasta 2300 tardes y mañanas,
Luego el santuario será purificado o restaurado. Así es. Ahí tenemos la respuesta tan esperada. Esto va a ser un momento y muy especial. Ujú, Ese tiempo es muy especial. ujú. Pero espera un momento. No es tiempo exactamente idéntico al que mencionaba Apocalipsis 12. ¿Sí? Es idéntico el tiempo. ¿Ok? Vuelve a leerlo, Alba, por favor. Y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado o restaurado. Lo mismo que leímos en Apocalipsis. Apocalipsis dice tiempo, tiempo, sí, la mitad de un tiempo, pero cuando nosotros contamos son los mismos. Los mismos tiempos, así es. Con esto en mente, entonces nos podemos ubicar con mayor precisión en el periodo de la historia en el que estamos. Estos 1260 días, que equivalen a 1260 años proféticos, van desde el 538 después de Cristo al 1798 después de Cristo. Ujú, correcto. Pero volvamos a Apocalipsis 12. ¿Ok? Y vayamos al versículo 15. Apocalipsis, capítulo 12, el versículo 15. Y la Vamos a leer. serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Ok. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? El personaje es la serpiente. Ujú, ¿No es así? Que corresponde a Satanás y los poderes que se dejan usar para cumplir sus maléficos propósitos. El otro personaje que aparece allí, ¿cuál es? la mujer. La mujer. ¿Mm? Que, como ya hemos analizado, representa a quién? A la iglesia verdadera de Cristo, o sea, el conjunto de personas fieles a los mandamientos de Dios y que tienen la fe de Jesús, tal como dice Apocalipsis capítulo 14 y en el versículo 12. Ujú, ¿Ok? Si lo leemos allí dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. correcto. Claro, ¿Sí? ¿ok? No estamos inventando ninguna cosa, ¿No? lo está hablando su palabra. Pero aparece en escena una acción más concretamente, ¿cuál? El dragón que lanza por su boca un río para que arrase con la mujer a fin de que la mujer perezca. Ujú, ¿Ok? Entonces, toca ahora ver que este río, ¿cuál es? exacto. ¿Y qué es todo esto ¿Qué es del esto río? del río? Así es. Pues dejemos que la misma palabra de Dios vuelva a mostrarnos el significado. Y para ello nos vamos a Apocalipsis capítulo 17 y en el versículo 15. Una hojita más adelante, Apocalipsis capítulo 17 y en el verso 15, que dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ujú. ¿Queda claro ahora de ese río que está hablando? Exacto, o sea que son multitudes, son pueblos. Está justamente hablando de mucha gente, Ujú. Así es. mucha gente. Que ahora es tiempo de armarnos el pensamiento completo. El dragón, mediante los poderosos de la época, lanza una persecución contra la iglesia física a la vez que trata de inundarla de falsas doctrinas. Correcto. Pero ahora viene lo más maravilloso y grande. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis, capítulo 12, versículo 16. Mira, me voy a leer un pasajecito acá que está muy interesante. Dice, está en Isaías 59, 19. Dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Ok, Interesante, ¿no? así es. Su palabra sigue hablando. Sí. Apocalipsis capítulo 12, versículo 16. Pero la tierra
ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Dios hace que la tierra abra su boca y trague el río, impidiendo así que la iglesia, su pueblo, sea destruido. Ujú. Pero veamos ahora qué significado tiene todo esto. Vemos dos ideas que en cierta forma se contraponen: Correcto. agua Ujú. y tierra. Sí. Agua. Si aguas vamos a decir, si aguas, inundaciones, significa muchedumbre, ¿ok? Y pueblos, o sea, una región poblada, Ujú. entonces podemos deducir que tierra significa lo contrario, Lo opuesto. ¿ok? Una región desolada o por lo menos escasamente poblada. Ujú. Correcto. Ahora, pensemos un poco y veamos la historia después para comprobar todo esto. Los acontecimientos que hemos mencionado en cuanto a la persecución del pueblo de Dios se han dado en las tierras ¿de dónde? De Europa y Medio Oriente. Ujú. Cuando la presión fue demasiado grande, el Señor permitió que multitudes pusieran sus ojos en una tierra que hasta ahora solo estaba poblada por nativos. Ujú. Y en la medida que pudieron, con lo poco que tenían y su gran fe y deseo de libertad religiosa, emigraron. Correcto. Pero emigraron a algunos países relativamente alejados del epicentro perseguidor y otros emigraron poniendo una gran distancia entre dicho epicentro y ellos, viniendo, por ejemplo, a este A país, este país, exactamente. a los Estados Unidos. Ujú. Así tenemos la historia del Mayflower, por ejemplo. Miles de personas de distinta fe, la mayoría de ellos llamados protestantes, llegaron a las costas de aquí de los Estados Unidos buscando la libertad religiosa que su propia tierra les negaba. Es cierto. Y otro medio que el Señor puso para tragar ese río de persecución que Satanás levantó fue ni más ni menos que la Reforma Protestante y sus portaestandartes. ¿Como quién? Como Lutero y otros santos mártires en distintos países europeos. Exacto. Por un lapso de tiempo, tanto uno como el otro dieron a los fieles de Cristo la oportunidad de respirar un poco de tranquilidad para profesar su fe, la fe verdadera, la sustentada por la palabra de Dios, sin contaminar, sin por ello ser torturados o muertos. Digo, qué alivio debe haber sentido esa gente. Sí. Digo, tanto por los que le ayudó la Reforma Protestante como los que pudieron emigrar. Digo, saber que, bueno, es cierto, dejaban atrás un montón de cosas. Los que se quedaron, que no emigraron, en cierta forma, con corazón entristecido, porque muchos amistades, familias y demás pasaron a la muerte, digo, por ser fieles a Dios, pero con la bendita esperanza de la resurrección. Y con los riesgos que implicaba en esa época el trasladarse No, largas distancias. ni que hablar todo eso, pero evidentemente digo, que Dios maravilloso, como ya de antemano, Él había provisto una salida para las artimañas de Satanás. Ujú. Así es. Dios ya, o sea, Dios ganó en la cruz y a partir de ahí Él sigue ganando en todo momento. El enemigo está vencido. Ujú. Así es. Entonces, y eso es una cosa que nosotros tenemos que recordar cada día, que el enemigo está vencido y que Dios siempre está trayendo una salida. Y esto es muy interesante porque muchas personas en estas latitudes celebran el Día de Acción de Gracias, por ejemplo, sin saber que fue un evento profético Así es.
y hasta desconociéndolo, hasta desconocen lo que motivó la venida de los extranjeros a estas tierras. Exactamente. Y miren la astucia del enemigo, que desvía la mirada aún de los propios cristianos, centrando este día ¿en qué? En un pobrecito pavo. Exacto. Fíjate ¿qué culpa le tiene el pobre pavo? Pero están más enfocados en la cena de acción de gracias, en lo que van a comer, etcétera, el momento que van a pasar, y se pierden de vista que esto es un evento profético que se cumplió. Se pierden de vista la importancia que tiene esto, de que ni más ni menos que es el cumplimiento de Apocalipsis 12, que el Señor ya lo había dispuesto. Y es triste, como tú muy bien decías, porque aún dentro de los cristianos se pierde esto. Si se pierde esto dentro de los del mundo porque desconocen o porque quieren voluntariamente desconocer, es una cosa. Pero dentro de los cristianos, sobre todo de aquellos que sabemos lo que esto significa, no podemos pasar por alto el último jueves de noviembre y simplemente enfocarnos en un pavo. Así es. En vez de enfocarse en estar agradecidos a Dios y juntarse en familia y agradecer a Dios de las maravillas que Él hace en nuestra familia y en quienes nos rodean. Y no solo eso, es sino solamente un día libre en el cual aprovechan los que no trabajan y salen a comer y a disfrutar de un montón de cosas y pierden, como tú decías, Salva, el enfoque principal. Exacto. Digo, el enfoque principal de ese día está en la Biblia. Como cristianos tendríamos que justamente aprovechar y darle más énfasis y no tanto salutaciones por el Día de Acción de Gracias, que no está mal, pero que vayan todas indicando, apuntando al cumplimiento profético de Apocalipsis 12, versículo 16. Digo, esto es nuestra gran oportunidad que tenemos justamente para dar a conocer al mundo acerca de las profecías. Así es. Y tristemente, con el correr del tiempo, la situación se comenzaría a repetir aquí también, y hoy día podemos ver cómo este flagelo de la intolerancia religiosa se está haciendo mundial. Tristemente, pero por otro lado, felizmente. Porque sabemos que estas cosas tienen que pasar antes de la venida de Cristo. Antes del Están indicando que Cristo está muy cerca. Pero esto no termina aquí. La profecía anuncia que unos eventos que muy pronto sucederán desatarán nuevamente una persecución contra los fieles de Dios como nunca antes se ha visto. Muy cierto. Y es por ello que desde aquí no dejamos de insistir en estar preparados. ¿Escucharon bien? En estar preparados, firmes en la roca que es Cristo Jesús. Preparados, como dice el apóstol Pablo en su palabra, para presentar defensa de la fe que profesamos. No que nos vengan a preguntar y decir, ay, yo no sé. Exacto. O en algún lugar de la Biblia está. Sí, por ahí. No. Ah, pero yo creo en esto. Bueno, compruébamelo. Ah, no sé cómo hacerlo. Mira, igual que en los tiempos pasados, cuando cerca de la Revolución Francesa se quemaban las Biblias y se consideraba hereje todo aquel que tuviera una Biblia, pasará en el futuro. Por eso la importancia que tenemos ahora de estudiar. Ahora es el momento de memorizar pasajes de la Biblia, pero no memorizarlos así a lo loco, como quien memoriza un poema cualquiera. No, memorizarlos y aprenderlos para poder explicarlos y enseñarlos. Esa es la tarea que tenemos ahora. No nos dejemos distraer. Alba, seremos llamados, y te lo digo a ti, seremos llamados a dar testimonio de lo que creemos. Pero ¿cómo lo haremos si ahora no estamos empleando el tiempo sabiamente para prepararnos y preparar a otros en la palabra de Dios, que es el único fundamento seguro que nos sostendrá en este tiempo del fin? Así es. ¿Okay? No va a haber otra. Y ojo, porque algunos pueden decir, bueno, pero mi papá sabe de Biblia, él va a contestar. Mi mamá sabe... No, probablemente estaremos solitos cuando tengamos que dar estos testimonios. Así es. Por eso necesitamos dejar a un lado la pereza espiritual. No nos dejemos engañar, pues en este mismo momento el enemigo, el mismo dragón que persiguió a la mujer de aquel tiempo, está trabajando afanosamente en la destrucción de todos aquellos que nos llamamos
y vivimos como verdaderos hijos de Dios. Así es. Así es. Volviendo al texto, volviendo a su palabra, vemos que la tierra, como leíamos hace un momento, como decía allí Alba, que abrió su boca. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Okay. Abrió su boca y se tragó el río. O sea, lo que el enemigo quiso hacer contra la verdadera iglesia de Dios a través de la persecución no dio resultado o no lo consiguió en su totalidad. Pero vayamos al versículo 17, capítulo 12, versículo 17, terminando allí el capítulo 12. ¿Leo? Por favor. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ok. El dragón, o sea, Satanás, no se queda como que aquí no pasó nada. No. Está furioso. No pudo destruir a Cristo. No pudo destruir la iglesia de Dios, aquella que tenía las bases en Cristo, una iglesia que tenía el evangelio puro. Entonces, ¿cuál es la estrategia del enemigo? Él ya fue vencido en la cruz. Sí, pero como dijimos Ya no antes, tiene opciones. él no se quiere ir solito, se quiere llevar a todos los más que pueda. Yo dije no tiene opciones, sí tiene opciones. Que es llevarse, como tú dijiste, Alba, llevarse más gente con él. Exacto. Pues arremeter contra aquellos que quieren permanecer fieles como aquellos primeros cristianos, aquellos que por su fidelidad a Cristo terminaron como mártires. ¿Y quiénes son esos fieles? La Biblia, en el mismo versículo, da algunas características de aquellos que hacen que el dragón esté furioso. Leamos nuevamente lo que dice el versículo, Alba, por favor. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de los descendientes de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ok, allí vemos las características. Yo me imagino al dragón, o sea, trato de imaginarme la escena, ¿no? Ve a la mujer, no la pudo destruir porque el Señor permitió de que hubiera una salida para esa iglesia. La iglesia sigue, ya no está tan grande como antes, queda un remanente, o sea, tal vez el número sí sea grande, pero nosotros sabemos que con el pasar del tiempo otra vez empezaron a infiltrar un montón de doctrinas y demás que la fueron haciendo otra vez ya no la iglesia pura, como la iglesia de los apóstoles, la iglesia de Jesucristo. Entonces queda un resto, pero la mira la iglesia y dice, no pude contigo, pero ahora me las vas a pagar. Me las vas a pagar. Me las vas a pagar. Es un poco la táctica justamente que tienen los movimientos subversivos. Cuando necesitan pegarle duro a una persona, saben que si tocan a la familia, están tocando indirectamente a esa persona. Haciéndole daño a la familia, le hacen daño a esa persona. Así es. Porque es lo más querido. En este caso es la iglesia de Dios. Entonces sabe Satanás que atacando a los que tienen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, sabe que le está haciendo daño a Dios. Y eso es lo que quiere. Es la venganza. Por supuesto. Alba, por el tiempo que nos queda, es aproximadamente 1 minuto, pero me gustaría dejar... Pero no nos da para hacer. No nos va a dar para poder analizar este final de versículo, o sea, todos esos detalles. Sí, sí. Recién tú comentabas un poco de uno de los primeros detalles que habla ese versículo. Pero hay mucho más. Pero es mucho más información. Exacto. Así que te invitamos a que puedas estar junto a nosotros la próxima semana nuevamente para poder seguir analizando aquí Apocalipsis, capítulo 12 y en el versículo 17. Totalmente de acuerdo. ¿Pero te parece si oramos? Oramos. Padre querido que en los cielos se encuentra, le damos las gracias por cómo usted abrió las escrituras delante de nosotros. Gracias, Padre, porque usted hoy nos permite ser parte de ese remanente, Señor. Queremos pedirle que nos dé fuerzas, Padre, a todos aquellos que estamos en este momento
participando de esta programa, para que podamos mantenernos fieles a usted, Señor, fieles a su palabra. Venga lo que venga, Señor, que no torzamos ni a derecha ni a izquierda, sino que estemos siempre en sus pisadas. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén. Nuevamente, gracias por habernos acompañado y recuerda darle like, me gusta y comparte con otros, ¿sí? Y también, ahora al finalizar el programa, sigue en sintonía de Radio Meser. Muchas bendiciones.